Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar el tema que nos convoca hoy día. Básicamente, ayer el proyecto de ley de adelantos de elecciones al 2023 promovido por Nano Guerra García fue rechazado, no se llegó a los votos. ¿Qué proponía este proyecto de ley? Elecciones complementarias, 2 años, 3 meses, solamente lo que dure hasta el 2026, tanto para congresistas como también para el presidente o presidente. Pues bien, hoy, en vista de que este proyecto ha sido rechazado, el Congreso lo que va a ver es un dictamen en minoría donde se propone adelanto de elecciones al 2023 en 3 meses, en 120 días. Perdón, 4 meses. Y lo que además propone este proyecto de ley, que es de Perú Libre, de la señora Margot Palacios, congresista, es un referéndum para una asamblea constituyente. También a la par está el proyecto de ley de Alejandro Cabero que dice, se titula Elecciones responsables al 2024. Y está el otro proyecto de ley que presentaría el Ejecutivo de parte de Dina Boluarte, también para el adelanto de ley. ¿Cuál es la salida constitucional en medio de este entrampamiento en el Congreso donde nadie quiere ceder? Estamos conectados ya con el constitucionalista Víctor García Toma, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Mayra, ¿cómo le va? Un gusto en saludarla. Igualmente, un abrazo. Doctor, Gracias. ¿qué le pareció ayer esta discusión en el Congreso donde no tuvo consenso? Se habló primero de un proyecto de ley de adelanto de elecciones al 2024, luego el fujimorismo sale y dice no, que sean al 2023, queriéndose colocarse un poco más al centro, pero en un proyecto de ley que no tuvo, digamos, la venia del resto de las bancadas. Fíjese, Mayra, hace algunas semanas el Congreso de la República aprobó una reforma constitucional por encima de los 90 votos, por la cual se establecía un recorte del periodo presidencial y congresal para abril del año 2024. Se fijó ese periodo con el objeto fundamentalmente de que en ese lapso se pudieran generar una serie de reformas constitucionales que permitieran, por un lado, mejorar la representación política y, por otro lado, ampliar el derecho a la participación de los ciudadanos a través de organizaciones políticas de cara a comicios electorales. Eh, Lamentablemente, por razones que no conocemos, Fuerza Popular desvió el curso de ese debate, que en el peor de los casos hubiese generado que no se alcancen los 87 votos, pero sí los 66, con lo cual la reforma tendría que ser, habría podido ser convalidada por la ciudadanía. Se optó por una fórmula bastante, diríamos, torpe. Por un lado, porque se hablaba de un periodo más breve, sin reformas, dentro de un clima de violencia, de desasosiego, de conflicto político, que no es el momento más oportuno para llevar a cabo un proceso electoral. En segundo lugar, porque ya no se hablaba de un periodo de 5 años, sino simplemente de un periodo para complementario a este gobierno de 2 años y algunos meses más. Ningún gobierno sensato puede generar planes, políticas y acciones de gobierno en un breve plazo. En segundo lugar, todo gobierno requiere de un cierto periodo de asentamiento, ¿no? Entonces, eso indicaría que no íbamos a tener gobierno y tampoco íbamos a poder tener una representación parlamentaria porque al no haberse establecido, haberse levantado la prohibición de la reelección, íbamos otra vez a tener una nueva composición de parlamentarios novatos e inexpertos, que al cabo en que van, digamos, adquiriendo experiencia, finalmente deberían entregar sus cargos para una nueva elección, a cargo también de otro nuevo contingente de parlamentarios novatos. Entonces, obviamente, eso era un absurdo. Ahora, lo que se va a discutir ahora es algo aún más peligroso. Se habla de un periodo dentro de 4 meses
y ya las autoridades electorales han adelantado que no estarían plenamente capacitadas para llevar ese proceso de la manera más idónea. Las mismas fuerzas políticas hoy no están en condiciones de elaborar planes, programas y acciones, poder cribar, poder escogitar a sus candidatos, ni siquiera ponerse de acuerdo para establecer alianzas políticas. Pero además lleva Mayra el contrabando de la denominada Asamblea Constituyente. Hay que decirlo de manera clara y tajante. Si en el país se quiere llevar a cabo un cambio de constitución, y creo que ese no es el sentimiento de la mayoría de los peruanos, pero vamos a ponernos en ese plano, están dadas las condiciones para que dentro del marco de la constitución vigente eso se produzca. Los artículos 206, 32 y la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Colegio de Abogados del Cusco señalan un derrotero procesal. Y si los ciudadanos con presidencia del Congreso quieren tener un papel protagónico, los ciudadanos de manera autoorganizada pueden presentar una iniciativa legislativa acompañando 76.000 firmas, exigiendo un pronunciamiento del Congreso, y si se sienten disconformes con ese pronunciamiento, recolectar 2,5 millones de firmas y llegar al referéndum para que sea el colectividad en su conjunto para que se establezca la decisión final. Entonces, no es cierto que no exista la posibilidad del cambio de constitución. Lo que un sector del Congreso, el sector de extrema izquierda, quiere es llevarnos a las sordas caudinas de una asamblea constituyente. Luego que se ha exigido la renuncia o se ha obtenido la vacancia de Dina Boluarte. Se ha logrado la deposición de la mesa directiva y se ha logrado sustituir al quien el día de hoy, por razones constitucionales, debería eventualmente ser el sucesor en caso de renuncia o de vacancia de la señora Dina Boluarte, que es el señor, el general Williams. Entonces, quieren llevarnos a, digamos, una situación de tirantez política para instaurar una asamblea constituyente que está fuera de los marcos de la Constitución, porque no se requiere una asamblea constituyente para llevar a cabo un cambio de Constitución, sino que quieren este instrumento con la finalidad, primero, de alterar el sistema de representación. Ellos no quieren que todos los ciudadanos tengamos igualdad de derecho al sufragio, sino que quieren parcelar la ciudadanía por grupos étnicos, por grupos culturales, por razones de clase, ¿no es cierto?, por representaciones funcionales, no sé, que tiene un tufillo fascista, con el objetivo máximo, ¿no es cierto?, de tener un nuevo tipo de Estado, que ya no sería un Estado-nación, que no sería un Estado democrático y social, que no sería un Estado con un modelo de economía de mercado o de economía social de mercado, sino sería un modelo de economía planificada y en donde los derechos civiles se encuentran limitados grandemente en la medida en que el Estado tiene la potestad de subordinar, ¿no es cierto?, la voluntad de los ciudadanos al cumplimiento de objetivos transpersonales. Ese es el peligro, Mayra. Constitucionales nos queda. ¿Perdón? ¿Qué salidas constitucionales tenemos para poder frenar a donde nos quieren orillar? Bueno, lo primero es que una decisión muy firme de, eh, de lo que queda del sector democrático, que hoy está muy fragmentado, para oponerse a esto que viene siendo generado en base al chantaje, ¿no? Al chantaje político. Lo segundo es que el Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad inmediata y urgente de restablecer el orden político. Y es necesario restablecer el orden político porque no hay derechos fundamentales para todos los ciudadanos. No hay la posibilidad de gobernabilidad. No se puede sustentar el Estado de Derecho si es que no existe orden. No hay vida, no hay libertad, no hay derecho al trabajo si no hay orden. Y el resguardo del orden está en manos del Poder Ejecutivo. Cuando eso
se consiga, creo que tenemos que insistir, por cierto, en la necesidad de encontrar en un plazo muy corto la posibilidad de que el pueblo sea convocado a comicios para renovar la clase política, porque esta evidentemente en estos momentos, y creo que ya esto es definitivo, no cuenta con la anuencia, con el placet, ni con el aval de la ciudadanía. Entonces, Sí. hay la necesidad Ajá. de renovar esa clase política, pero esa renovación tiene que hacerse con mejores reglas para generar un grado de mayor calidad en nuestra clase política y fundamentalmente ampliar los márgenes de participación ciudadana. Y por Ahora, supuesto, darle la oportunidad a los ciudadanos para que esta vez tengan un voto comprometido, consciente, ¿no es cierto? Que no puede excusarse en la falta de información, que no puede excusarse en la ignorancia, que no puede estar sometidos a los vaivenes, ¿no es cierto?, del populismo político. esperemos que vengan con reformas. Mientras tanto, hoy se van a discutir tres. Están en cola, no solamente este dictamen en minoría de Perú Libre, del congresista Quito, que también ha sido refrendado y lo viene promoviendo la señora Margot Palacios, sino también está en cola este proyecto de ley de Avanza País, de Adriana Tudela con Alejandro Cabero, donde dice elecciones responsables al 2024. ¿Cuál de los dos cree usted que pueda prosperar? Porque parece que el proyecto de ley del Ejecutivo va a correr la misma suerte que el de Nano Guerra García. En relación al primer proyecto, al sustitutorio que formula la extrema izquierda, este no puede contar con un aval ni explícito ni tácito por parte del bloque democrático. En consecuencia, deberá ser rechazado. Incluso yo no perdería mi tiempo en mayores debates porque ya bastante claro lo tiene la representación nacional y la ciudadanía de cuáles son los peligros que se ciernen sobre este proyecto cuyo único sustento es el chantaje de los grupos subversivos y antisociales que con cierta condescendencia por parte del Poder Ejecutivo se han apoderado de algunas calles de Lima y de algunas ciudades del país. En relación al segundo proyecto, ese es mucho más razonable, pero tiene el defecto de no haber sido procesalmente formulado en los términos precisos que establece el reglamento, ¿no? Ese proyecto nunca fue cabalmente discutido en el Congreso. Es bastante parecido al primero que se apoyó con 92 votos, pero ese proyecto fue retirado. En consecuencia, no podemos establecer un vínculo o conexión con este. Pero, por cierto, podría, cumpliendo las formalidades que establece el reglamento del Congreso, ser nuevamente presentado. Y vuelvo a decir que la idea es que tengamos una elección política en un plazo breve, razonable, que permita reformas políticas, pero en el peor escenario, que se dé dentro de un clima de normalidad y tranquilidad. Nadie puede llevarnos a las elecciones bajo el peligro de nuestra vida, nuestra integridad física y la de los candidatos que están en contienda electoral. Y en lo que se refiere al proyecto del Poder Ejecutivo, bueno, es aquello que ha sido desestimado, desechado por el Congreso, y en consecuencia seguramente correrá en el momento en que sea debatido en la misma suerte que el anterior, ¿no? Muy bien, yo le doy las gracias, doctor García Toma, por estar con nosotros, por darnos un poquito de su tiempo para explicarnos lo que significa el escenario en el que estamos viviendo todos los peruanos el día de hoy en el Congreso de la República. Hay expectativas, sí hay expectativas, pero también hay una suerte de responsabilidad política que deben de tener los propios parlamentarios con la ciudadanía. Yo le agradezco, doctor. Muchas gracias. Gracias a usted, Mayra. Un gusto en saludarla. Hasta luego. Hasta luego. Bien, era entonces el doctor abogado constitucionalista Víctor García Toma. Nosotros vamos a regresar con más información.